realiza en el icono y que con aguda penetración ha sido estudiada en relación con la luz del tabor, o sea, de la transfiguración de Cristo, y también la transfiguración no solo del cuerpo de Cristo, sino aún de los apóstoles allí presentes. La conferencia en dos partes. En la primera trataremos la visión oriental, podríamos decir, la visión de los padres orientales en torno al tema de la transfiguración, y la segunda, la visión occidental, si se quiere, escolástica especialmente de Santo Tomás, de la belleza como esplendor, esplendor de la forma, esplendor de la verdad, esplendor y transfiguración, dos palabras, pues, que expresan las dos fuentes de la teología, la oriental y la occidental. Dentro de la tradición oriental, la luz tiene un papel de primordial trascendencia en relación no solo con el arte, sino incluso con la vida espiritual, por eso también quizás con el tema del icono. Florensky, este gran escritor ruso que murió desaparecido en el Gulag staliniano en el año 1943, un gran matemático, un gran teólogo ruso, ha penetrado con profundidad en lo que él llama la metafísica de la luz, presupuesto fundamental de la pintura de iconos. Ya en la antigüedad precristiana, afirma este autor, particularmente en el pensamiento griego, se consideraba como iluminación la suprema inteligencia metafísica de los principios del ser, la ontología. Eso era como la iluminación del alma, el que captaba esos primeros principios del ser. Y así la ontología platónica, basada en el mundo puro y luminoso, justamente luminoso de las ideas, era una metafísica de la luz. En cambio, el mundo que nos rodea era por ellos considerado como una suma de elementos heterogéneos amalgamados a la tiniebla, es decir, al no ser. Esta exaltación de la luz fue ampliamente asumida por el cristianismo primitivo, tan deudor del pensamiento griego, incluso del vocabulario platónico, si bien dándole una significación trascendente. San Pablo llegó a decir esta frase tan fuerte: todo lo que se manifiesta es luz, es decir, todo ser es luz. Lo que no es luz no se descubre, pues carece de realidad. En Dios todo es ser, todo es plenitud de realidad. La tiniebla, en cambio, es privación, algo que está fuera, al margen de Dios, y lo que se sitúa fuera de Dios es la tiniebla del Hades, como lo llamaban los antiguos, pura oscuridad carente de existencia. No deja de ser interesante que la palabra Hades, que viene del griego Hades, Aide, hasta etimológicamente significa sin visibilidad, Hades, lo que no se puede ver, lo que está privado de visión. Las palabras compuestas con el vocablo luz, como portador de luz, figura de luz, afirmación iluminada, principio luminoso, aparecen por centenares en la primera tradición cristiana, particularmente en el lenguaje litúrgico. No olvidemos que el bautismo era llamado iluminación en aquel tiempo, fotismos, y a los bautizados se los denominaba iluminados, fotismo, y habían adquirido la luz de la fe. Pues bien, los autores orientales juzgan que esta luz tiene su fuente en la Trinidad, nada menos. A partir de la Trinidad brota la luz. Al decir de San Gregorio de Nacianzo, las tres luces no forman más que una sola luz. La Trinidad es una unidad de luz, digamos así. Cuando en la Escritura se habla de la gloria de Dios, se está refiriendo a aquella luz con la que Dios se manifiesta hacia afuera. Es la majestad eterna de las tres divinas personas, pero que se irradia hacia afuera, dejándose conocer por las criaturas.
Leemos en el Nuevo Testamento a que Dios Padre es el Padre de la gloria, el Hijo es el esplendor de su gloria y el Espíritu es el Espíritu de la gloria. En esta gloria, pues, propia, intrínseca, Dios vive en una felicidad perfecta, pero derrama hacia afuera con su luz esta gloria sobre los hombres, sobre los ángeles, sobre el cosmos mismo, y esa gloria vuelve a Dios en un círculo, en circunvolución perpetua de la gloria divina, y en esto consiste la vida bienaventurada, la felicidad de las criaturas. Hay, por cierto, diversos tipos de luz. Los autores orientales decían que había 3 clases de luz. La luz, ante todo, sensible, la luz que nos revela los objetos propios de los sentidos. Luego, la luz intelectual, que es la que posibilita la penetración en las verdades que trascienden el mundo sensorial. Y finalmente la luz increada, que se mueve en un nivel infinitamente superior, si bien se vale de las 2 primeras luces. Cuando los que son dignos de ella, dice un documento antiguo, reciben la gracia, perciben tanto por los sentidos como por la inteligencia lo que está por encima de todo sentido y de toda inteligencia. Asimismo, los padres describieron el progreso espiritual en términos de luz, como si el hombre fuera la vida cristiana caminando en la cúspide de la santidad, dice uno, el Palamás, un teólogo ruso, en la cúspide de la santidad del ser humano se hace en cierta manera luz. San Gregorio de Niza describe el ascenso del alma que, aspirada desde lo alto, oye en la cumbre una voz que le dice: te has hecho hermosa acercándote a mi luz. Espléndidamente señala Florensky, el autor que nombré recién, la semejanza del proceder de Dios al guiar por el camino de la santidad con el método del artista al hacer el icono. No en vano es Dios el artista supremo, quien nos eligió en Cristo desde antes de la constitución del mundo para que llegáramos a ser hijos de la luz. Lo que el pintor hace en pequeño sobre la tabla, Dios lo realiza con nosotros en grande, nuestra vida espiritual. Comienza como el pintor con un boceto preliminar, delinea luego la futura imagen y termina su trabajo con la aplicación de la luz y del oro resplandeciente de los colores. Durante 6 días, el iconógrafo divino creó, mediante una clarificación progresiva, el ser cósmico del hombre. El 7º día, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo transmuta al hombre en fuego y luz, iniciando el 8º día, el día del sol, sin ocaso. De este modo vemos cómo, según la teología oriental, así como la luz está en el comienzo, en el Génesis, hágase la luz, primeras palabras del Génesis, también lo está en el término, en el Apocalipsis. A semejanza del primer día de la creación, el siglo futuro constituye un solo día, digamos, un mediodía, escribe San Gregorio de Niza, y ya lo afirma el mismo Apocalipsis: no habrá esa noche, allí en el fin de la historia, los hombres no tendrán necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque será Dios su propia luminaria, Dios el que lo iluminará por todos los siglos. De modo que lo que fue la primera palabra de la Biblia, que la luz sea, será también la última palabra de la Biblia, de la historia. Ahora bien, esta idea, pues, esta centralidad de la luz en el pensamiento oriental, encuentra una expresión o una encarnación vigorosa en el misterio de la transfiguración de Cristo, en donde Cristo, como sabemos, se ilumina, no solo su alma, su cuerpo, hasta sus vestidos. Este misterio está en conexión directa con el sentido luminoso de los iconos, al punto que la primera imagen que había de hacer el artista que se iniciaba en el arte iconográfico era precisamente el icono de la transfiguración, para ser marcado, por así decirlo,
por este icono que daba todo su sentido a los demás que haría. Dice el Evangelio, para ir un poquito a este tema de la transfiguración, dice que se transfiguró delante de ellos Cristo, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús se manifestó a sus discípulos no ya en su forma de siervo, como dice la Escritura, sino como Señor. Dice San Pablo que antes de su encarnación, Cristo existía en forma de Dios, in forma Dei, pero luego se anonadó, tomando la forma de siervo, forma servi. Existir in forma Dei designa el esplendor de su gloria, splendor gloria. El Hijo se despoja voluntariamente de su gloria, se vacía de sí, por decirlo de alguna manera, se reduce a forma humana, se encarna sin dejar, por cierto, de ser Dios. La forma Dei y la forma servi se encontraron cuando el Verbo se hizo hombre. La naturaleza divina, por la encarnación, veló su gloria al revestir la forma servi, y la naturaleza humana, por su resurrección, se despojó de la forma servi, desvelando la forma Dei que se escondía. Pero debe quedar bien en claro que así como antes, al abajarse, no dejó de ser Dios, así ahora al elevarse, no deja de ser hombre. Sin embargo, advertimos por el Evangelio que aún antes de su resurrección, en algunas ocasiones dejó transparentar su gloria, la gloria que escondía, como por ejemplo al realizar milagros tan sorprendentes, y algo semejante conoció en el hecho de su transfiguración sobre el Tabor. Su cuerpo íntegro se convirtió, por así decirlo, en el vestido luminoso de su divinidad. En lo que concierne al carácter de la transfiguración, afirman los padres del Concilio VII Ecuménico, ella tuvo lugar no de manera que el Verbo abandonase la imagen humana, sino más bien mediante la iluminación de esta imagen humana por la gloria. San Juan Damasceno se refirió a la transfiguración en diversas ocasiones. En una de sus homilías sobre dicho misterio adelanta una observación de gran importancia, y es que Cristo, al encarnarse, en modo alguno perdió el esplendor de su divinidad, sino que tan solo lo veló, lo cubrió, por amor a los hombres. Casi podría decirse que el verdadero milagro fue el permanente ocultamiento de su gloria, que Cristo vivía como en un milagro permanente, y en la transfiguración se mostró como era. Allí casi no fue el milagro fue mostrarse en Nazaret, humilde, en Belén, envuelto en... Eso es el milagro, de haber velado su gloria. En cambio, la transfiguración parece que la manifestó. Y así escribe el Damasceno: en el Tabor Cristo no se convirtió en lo que no era antes, sino que se mostró a sus discípulos tal cual era, abriéndoles los ojos, dándoles la vista a los que eran ciegos. Aquel pues a quien veían sobre el Tabor era el Jesús de siempre, pero habían recibido el poder de contemplarlo en su gloria divina, en su gloria eterna. Señala Evdokimov, un teólogo ruso que he citado ya, que el esplendor de la transfiguración se deriva de la persona misma del Verbo encarnado. El esplendor es inherente a la verdad. Santo Tomás dirá que la belleza es el esplendor de la verdad. Pero la verdad no existe en abstracto. En su nivel más elevado existe una personalización, busca ser hipostasiada, y Cristo responde declarando: yo soy la verdad. No solamente yo enseño la verdad, yo soy la verdad, es la verdad hecha hipóstasis, persona, personalizada, la verdad refulgente. Y como el esplendor de la verdad no es otra cosa que la belleza, según la clásica definición de Platón, la afirmación del Señor significa también: yo soy la belleza, como si dijera: yo soy la belleza. Por eso escribía Dostoyevsky que no hay ni puede haber nada más hermoso que Cristo. Y también que la naturaleza humana de Cristo era la imagen absolutamente bella. En el Tabor,
la verdad encarnada resplandece, rebosante de belleza. Y así entonces vemos cómo en la transfiguración el Señor mostró su gloria. Pero de poco hubiera valido que Cristo resplandeciese si nadie hubiese sido capaz de contemplarlo tal, si los allí presentes no hubiesen tenido ojos para percibir la transformación. Y así, siguiendo la enseñanza del mismo Damasceno, podríase decir que la transfiguración no implicó tanto un cambio en Cristo, ni siquiera en su naturaleza humana, sino que el cambio se produjo en los espectadores, en el interior de los apóstoles, que recibiendo la facultad de ver a su Maestro, quedaron así encandilados con la luz eterna, ante la luz eterna de su divinidad. Como bien dice Palamás, la transfiguración de Cristo fue de hecho la transfiguración de las facultades receptivas de los apóstoles. Por algunos instantes sus ojos físicos se abrieron, se transformaron, se hicieron capaces de trascender las apariencias humildes de quien tomó la forma de siervo, atisbando su gloria encandilante. Solo se puede ver la luz divina si los ojos corporales del que lo contempla participan de aquella luz, se transforman en aquella luz. Viene aquí al caso aquella frase tan recurrida de San Ireneo, que se suele citar en forma trunca, donde se reúnen los temas de la luz, la gloria y la visión. Dice este gran doctor Ireneo: la gloria de Dios es el hombre que vive. Hasta aquí suele citarse, gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es el hombre que vive, pero él explica ahora más, el hombre que vive, mientras que la vida del hombre es la visión de Dios. Y agrega, el Verbo se hizo carne a fin de que todo lo que existe pueda ver a su Rey, y también para que la luz paterna se expanda en el cuerpo de nuestro Señor, y de su cuerpo derive hasta nosotros, de modo que el hombre llegue así hasta la incorruptibilidad, revestido de la luz del Padre. Ya hemos dicho cómo los orientales distinguen la luz sensible, la luz inteligible y la luz divina. Dios se hace conocer al hombre entero, de modo que éste, partiendo de los ojos sensibles, partiendo de los ojos de la carne, ¿no?, y pasando por los ojos de la inteligencia, pasando por lo inteligible, trasciende a su modo el tiempo y el espacio y entra en la esfera divina, más allá de las fronteras de la naturaleza creada. Frente al Cristo transfigurado, pues, el hombre también se transfigura. El Antiguo Testamento ya nos había mostrado a Moisés hablando con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, nos dice el Éxodo. Fue un encuentro personal con un Dios personal, aunque envuelto en el misterio, en la sombra. Pero nos dice el Éxodo que cuando bajó de la montaña su rostro estaba aún radiante. Linda esta fórmula que expresa la transfiguración de Moisés, rostro radiante, había visto a Dios. Rostro radiante, pues porque reflejaba el rostro luminoso de Dios, según aquella fórmula de bendición imperada por el mismo Yahvé, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Pues bien, a la nube de Moisés sucede la luz del Tabor. Son las realidades del siglo futuro las que acá se dejan entrever. Pero dichas realidades están de algún modo presentes ya en la tierra, en todos los cristianos, si bien incoativamente, porque no otra cosa es la gracia bautismal. El bautismo nos da estos ojos para ver con la fe las realidades sobrenaturales. Ya hemos dicho cómo antiguamente los bautizados eran llamados fotismoi, iluminados, viene fotografía, luz, fotismoi, iluminados. Y cuando eran revestidos con túnicas blancas, según el viejo ritual litúrgico, se les decía que se cubrían con los vestidos luminosos de Cristo, tal como Él los mostró en su transfiguración. Habiéndose acercado a la luz, escribe San Gregorio de Niza, el alma se transforma en luz.
Esa gracia, pues, de la iluminación ya la tenemos en el bautismo, pero no es una gracia estática, sino que debe ser alimentada y profundizada mediante el progreso espiritual. Cuando esa luz no encuentra ya tropiezo en los corazones, transforma en luz a los que ilumina, según la luminosa enseñanza de San Simeón de Tesalónica. Transforma en luz a los que ilumina. El hombre se hace luz. Y por eso el rostro del santo reverbera con esa luz. Florensky, el teólogo que he nombrado, aplica a nuestro tema la recomendación de Cristo que conocemos por el Evangelio: resplandezca vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice el Evangelio. Dichas palabras, dice Florensky, han de ser bien entendidas. Vuestras buenas obras no significa solamente los actos buenos en sentido filantrópico y moralístico. La expresión griega es imonta kalá erga, que quiere decir textualmente vuestros actos bellos. Que vuestros actos bellos resplandezcan, revelaciones lumínicas y armoniosas de la personalidad espiritual que se manifiesta sobre todo en la belleza del rostro iluminado, redundando al exterior la luz interna de la gracia. Entonces, si es así, si el santo muestra la belleza, su kalá erga, sus obras hermosas, hacia afuera los hombres alabarán al Padre Celestial, cuya imagen en la tierra, cuyo icono en la tierra, icono vivo, ha brillado con tan notable esplendidez. No por otra razón resplandecía el primer testigo de la obra de Cristo, San Esteban protomártir, del cual se nos dice en los Hechos que en el momento del martirio, fijando los ojos en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. En las revelaciones de San Serafín de Sarov, un gran santo ruso del siglo pasado, se nos relata un hecho que ilustra nuestras consideraciones. Y aquí que en cierta ocasión estaba este gran santo, que es como el San Francisco de Asís ruso, digamos, el mismo, muy parecido a nuestro San Francisco de Asís occidental. Estaba este gran santo con un discípulo suyo, estaban conversando ambos en el borde, en el linde de un bosque, y advirtió el discípulo que su maestro Serafín se transfiguraba. Tu rostro, dice, se ha vuelto más resplandeciente que el sol, y a fuerza de mirarte me siento mal de la vista. Y lo describía luego este discípulo: imagina en medio del sol, en el fulgor de sus rayos rutilantes del mediodía, el rostro del hombre que te habla. Y nos dice la memoria de este testigo que esa luz del santo, esa luz de la santidad que se mostraba en su rostro, se difundía a todo el ambiente, iluminando la estepa cubierta de nieve. Como bien señala Lossky, un teólogo ruso, dicho relato encierra en su aparente simplicidad toda la doctrina de los padres orientales sobre la presencia de la gracia que se irradia, digamos así, expresando la luz divina. Es la continuación de la transfiguración de Cristo, que transfigura a los miembros de su cuerpo. Cuando se trata del conocimiento experiencial que el hombre puede tener de Dios, es imposible hablar de la luz, como lo hemos hecho hasta ahora, sin abordar también a la tiniebla, o sin aludir también a la tiniebla que rodea a dicho conocimiento. No nos referimos, por cierto, a aquella tiniebla de que hablamos al comienzo, que es símbolo del pecado, de la nada negativa, de la ausencia de Dios, puesta bajo el dominio del príncipe de este mundo, no en vano llamado príncipe de las tinieblas. Ahora, en este momento, la tiniebla la usamos, esta palabra la usan los autores orientales, como el símbolo sensible para expresar la incognoscibilidad de la esencia de Dios, que permanece siempre trascendente a toda criatura. O sea, este Dios que es luz es tan grande que, a pesar de ser luz, tiene algo de tiniebla, porque es muy grande, más allá de toda luz. Dionisio Areopagita, un autor del IV siglo, distingue
dos vías teológicas posibles para acceder al conocimiento de Dios. Una procede por afirmaciones, que se llama la teología catafática o positiva, y la otra por negaciones, que se llama la teología apofática o negativa. La primera nos conduce a una cierta inteligencia de lo que es Dios, y es una vía imperfecta para Dionisio. La segunda, en cambio, nos lleva a la ignorancia total, y es la vía perfecta para él, a la tiniebla, la que mejor conviene a la trascendencia de Dios. Elevas esta última de los grados inferiores del ser hasta las cumbres, descartando progresivamente todo lo que puede conocer el hombre, signado por la limitación, para acercarse al desconocido, al ilimitado, en las tinieblas de la ignorancia. Es claro que estas negaciones, que resaltan la incognoscibilidad de Dios, no implican la prohibición de conocer, sino que lo que señalan es la superación de todo concepto. Todo concepto humano es inadecuado para entender a Dios, que es infinito. La teología apofática, pues, a la que yo aludo en el programa que tienen ustedes, cuyo mistagogo, o sea, el conductor principal de esta teología es el Espíritu Santo, tiende hacia un conocimiento de Dios cada vez más profundo, digamos así, y hace que la teología conceptual desemboque en contemplación. Santo Tomás, que conoció estas dos teologías, reduce las dos vías de Dionisio a una sola, haciendo de la teología negativa una corrección de la teología afirmativa. Según el doctor Angélico, hemos de atribuir a Dios las perfecciones que hallamos en los seres creados. Por ejemplo, vemos en un ser creado la belleza y debemos decir Dios es supremamente bello. Todas las perfecciones que encontramos en los seres creados se las atribuimos a Dios, pero inmediatamente, dice Santo Tomás, debemos negar el modo limitado como dichas perfecciones se encuentran en aquellos seres, para luego afirmarlas de Dios según un modo más sublime. De modo que para Santo Tomás las negaciones se refieren al modo significandi, como él dice, al modo de expresión, siempre impropio, y las afirmaciones a la res significata, es decir, a la perfección que se quiere expresar, que se da en Dios de una manera infinitamente superior a la manera como se encuentran en las criaturas. Pues bien, el apofatismo, que ya sabemos lo que es esta palabra, o sea, tratar de acceder a Dios por la negación de todo lo que no es Dios, constituye el carácter distintivo de la tradición teológica de la Iglesia de Oriente. O sea, la Iglesia de Oriente ama más este proceso negativo para subrayar más la trascendencia de Dios que el positivo. Este camino, iniciado por Clemente de Alejandría, según el cual Dios, por ser misterio, trasciende infinitamente todo nombre, toda noción, encuentra en Dionisio una expresión más acabada. El Areopagita habla del rayo superesencial de la tiniebla divina. Tiene que fórmula de paradoja: rayo, rayo de sol, de luz, rayo de la tiniebla. Rayo de la tiniebla divina. En Dios hay luz y hay tiniebla. Dios se muestra, pero al mismo tiempo se vela, se cubre, está más allá. Rayo superesencial de la tiniebla divina, lo que intenta describir las dos caras de Dios, podríamos decir, las dos caras de Dios, los dos aspectos distintos pero inseparables, a saber, la divinidad hacia afuera, rayo inmanente a esta creación, en tanto que obra a través de los rayos, de sus manifestaciones, de sus energías que se muestran, y la divinidad hacia adentro en su trascendencia, en tanto que permanece inaccesible en su esencia, tiniebla, luz y tiniebla, pues, luz hacia afuera. Luz es el Dios que se muestra a veces, pero detrás de eso hay una tiniebla que es la esencia misma de Dios. Y así, con palabras paradojales, escribe Dionisio Areopagita: la tiniebla divina es la luz inaccesible donde Dios habita. Fórmula extraña: la tiniebla divina es la luz inaccesible donde Dios habita. Como si dijéramos una luz que nos encandila casi, ¿no? Es tan fuerte la luz que nos encandila, no por falta de luz, no por oscuridad, sino por exceso de luz, en ese sentido, luz en la tiniebla. Gregorio de Niza llevó adelante con gran inteligencia las ideas de Dionisio,
Él ha escrito un libro maravilloso que se llama La vida de Moisés, en donde es una vida, pero no una vida biográfica, digamos, de Moisés, sino aprovecha la vida de Moisés para dar toda una explicación de la vida espiritual, de las 3 edades de la vida interior, la vida purgativa, iluminativa, unitiva, que dirán luego los clásicos de la espiritualidad. Y entonces va a decir cómo Moisés, que va a hacer ese camino de elevarse al monte hasta Dios, va a atravesar ese camino espiritual partiendo de la luz, la zarza ardiente, para llegar a la tiniebla. Es decir, la perfección fue cuando se introduce en la nube de la tiniebla. Y concluye Gregorio de Niza su libro: mientras el espíritu se acerca más a la contemplación, más ve que la naturaleza divina es invisible. Ve que es invisible, paradoja, más ve que es invisible. En efecto, dice, el verdadero conocimiento de aquel que busca es comprender que ver consiste en no ver. La teología negativa, pues, que es muy rica, creo que enriquece nuestra teología occidental, que es más bien catafática, positiva, afirmar las perfecciones de Dios. Digo que la teología negativa está en el origen del asombro ante la trascendencia insondable, asombro. Ya saben ustedes que los griegos consideraban el asombro o la admiración como el comienzo de la actividad filosófica. Pues bien, el asombro frente a los misterios divinos es también el principio de la actividad teológica, teórica y práctica, o sea, en la teología conceptual y también espiritual, la vida interior. El asombro ante el Dios inmenso. La apofasis está también íntimamente unida al silencio, más que a la palabra, porque ante la tiniebla el silencio cuadra más que hablar. Ya San Ignacio de Antioquía decía esta fórmula tan rara: quien posee en verdad la palabra de Jesús puede oír incluso su silencio. O sea, Jesús no solo tiene palabras, tiene silencios. Es verbo, sí, el verbo es palabra, pero es una palabra que se cubre de trascendencia, de silencio. La facultad de oír el silencio de Jesús muestra que las palabras de la revelación divina tienen un margen de silencio que escapa a los oídos exteriores. En la misma línea se expresa San Basilio cuando dice: es también una forma de silencio la oscuridad de que se sirve la Escritura para hacer difícil de captar la inteligencia de las enseñanzas en orden al provecho de los lectores. Y si esto es así, o sea, la Escritura no es tan clara como un manual. En Dios hay 3 personas, una divinidad, etcétera. No es así. Habla por parábolas, Cristo, se cubre de silencio. No es claro como un manual el Evangelio. Pero eso es a propósito, para mostrarnos, dejarnos un dejo de trascendencia, de que no hemos agotado el misterio, solamente lo hemos esbozado, hemos comenzado a contemplar. El silencio que acompaña las palabras, pues, no implica insuficiencia alguna de la revelación, solo señala su inagotable profundibilidad. Por eso en sus sermones exhortaban los padres de la Iglesia a pasar del hecho al misterio, como ellos decían. El mismo San Agustín decía: factum audivimus mysterium retiramus. Oímos el hecho en la lectura del Evangelio, vayamos al misterio. No es lo mismo el hecho que se revela que el misterio que es de algún modo encubierto. Y este momento apofático, pues, no es extraño al arte sagrado. El artista sagrado, al hacer su icono, sabe que no va a expresar la totalidad de lo que figura. Sabe que va a fracasar, pero es un fracaso noble. Es el fracaso del hombre que dice lo más que puede y se calla ante lo inefable. El fracaso, pues, es deliberado del iconógrafo balbuciente, corresponde a la docta ignorancia del teólogo. Sin embargo, hay que tener bien en cuenta, por cierto, que, como dice Losky, así como el apofatismo iconográfico antinaturalista, por eso no copia a Cristo, no hace un retrato de Cristo, sino que esboza a Cristo antinaturalista, no es un iconoclasmo, no implica la ruptura de la imagen. De manera semejante, la vía negativa del conocimiento de Dios antirracionalista no es una gnosomaquia, dice, o sea, una guerra contra la inteligencia,
no busca suprimir el pensamiento teológico. Ello atentaría contra el misterio central del cristianismo, que es la encarnación del Verbo, que hace posible tanto la iconografía, como vimos en la clase anterior, como la teología. Perdura, eso sí, una deficiencia necesaria tanto del lenguaje como del pincel, tanto del lenguaje del teólogo como del pincel del artista. Los iconos revelan al mismo tiempo que velan. Su lenguaje místico es el del hieratismo del silencio, donde toda palabra se revela impotente y se detiene en el asombro. De ahí esa fórmula tan espléndida de San Gregorio de Niza: solo el asombro y la admiración comprenden algo. El icono reverbera, pues, con el triunfo de la luz. Esta inundación de luz se manifestará en las imágenes radiantes de Cristo, la Virgen y los santos. La santidad es luz exterior y la Iglesia reconoce la posibilidad de traducir en la lengua de las formas, de las líneas y de los colores el resultado de la acción divina en el hombre. En los iconos podríamos decir que el estado interior del santo se manifiesta en la figura y parece concentrarse sobre todo en el rostro. Según aquello que la Iglesia canta al Señor en su liturgia, tu luz resplandece en el rostro de tu santo. Afirma Eudoquimos, quizás demasiado apodícticamente, que el occidente gravita místicamente en torno a la cruz, mientras que el oriente se centra en la gloria de Dios. Con todo, cree advertir un parentesco entre esta enfatización oriental y el estilo románico occidental, entre el Pantocrátor bizantino, el Señor glorioso bizantino, y el Cristo románico de Becelé y de Chartres. Sea lo que fuere, es cierto que el arte icónico encuentra sus delicias en aquellas expresiones de la Escritura que hablan de Dios como adornado de magnificencia, vestido de belleza y de esplendor, al que hace eco, reduciendo a pintura la frase del apóstol: nosotros reflejamos como en espejos la gloria del Señor. Pero esa gloria se ha internado, por así decirlo, en Cristo, y por eso es en Cristo donde el iconógrafo encuentra la mejor posibilidad de elevar con su pincel un himno doxológico, de acuerdo también a la enseñanza de San Pablo, que dice: Dios ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Por eso la manera como en los iconos se representa al Hijo del Hombre refleja o debe reflejar la gloria de Dios. La humildad del Verbo encarnado ha de ser presentada de modo que nos permita vislumbrar la gloria divina. Cristo pidió al Padre en la última cena la gloria que tenía antes, la tuvo siempre, pero velada. El icono debe ahora manifestarla, debe continuar el tabor, debe llenar de oro el icono para que resplandezca la figura de Cristo. La atmósfera litúrgica en la que vive el icono es la que se respira en las epístolas doxologizantes, doxa quiere decir gloria, o sea, glorificantes, de Pablo a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Esa gloria de Dios reverbera finalmente en el rostro de los santos, que se han transformado en la misma imagen, como dice San Pablo, de gloria y en gloria, y ante todo en la Santísima Virgen, como se deja advertir en sus diversos iconos, entre los cuales se destaca el llamado de la zarza ardiente, Nuestra Señora de la zarza ardiente, donde se la muestra rodeada por los coros angélicos, cada uno con su color respectivo, pero es ella la que concentra la plenitud del esplendor. Como afirma Trude Koch, este icono expresa el ideal de la criatura iluminada y glorificada, de la creación que alberga en sí el fuego del Verbo divino. Por esta relación entre el icono y la gloria, el cuerpo que en él se representa, sea el de Cristo como el de la Virgen o de los santos, no es el cuerpo carnal, es el cuerpo glorificado. Comparando un retrato con un icono se ve claro.
El icono pretende presentar el hombre transfigurado, deificado, revestido de la belleza incorruptible, un hombre hecho icono vivo de Dios. Un icono representa el modelo, dice Folkov, este gran novelista contemporáneo, tal cual aparecía transfigurado en la luz del monte Tabor. Así trata de representar al santo. El orden y la paz interiores se transmiten en el icono por la paz y armonía exteriores. Todo el cuerpo es elevado a una armonía superior, símbolo de la victoria del hombre sobre las pasiones desordenadas y a través del hombre sobre el caos de la humanidad y de la historia. Por eso, la anatomía del cuerpo y las caras en el icono no buscan reproducir la naturaleza, sino significar la realidad sobrenatural del hombre transfigurado. De ahí que frecuentemente los ojos en el icono sean más grandes que en la realidad, como si mirasen fijamente el más allá, y la frente se amplía, simbolizando el primado de la contemplación. Sobre los iconos, decía San Germán, representamos la carne santa del Señor. Al icono no le interesa la carne corruptible, destinada a la descomposición, la carne carnal, sino la carne transfigurada, deificada por la gracia, la carne que pronuncia el siglo por venir. De ahí la inexactitud de la posición que sostiene un parentesco artístico entre el retrato funerario egipcio y el icono. Dicho retrato no va más allá de la vida terrestre y se esmera por representar al hombre tal cual era, en la pretensión de conservar para siempre el recuerdo de su fisonomía y atuendo. En cambio, el icono transfigura el rostro, abre perspectivas hacia el otro mundo. El retrato funerario se esmera por prolongar indefinidamente la vida terrestre. El icono trata de representar al santo en su vida actual, en la vida eterna. La luz de la transfiguración de Cristo sobre el Tabor, pues, que penetra en las tablas icónicas, es ya la gloria futura que se preanuncia. Es el Espíritu Santo que va a resucitar nuestros cuerpos al fin de los tiempos, el que ya ahora empieza a transfigurarlos, para prepararlos desde ya a la gloria futura. El fruto de este trabajo artesanal divino es lo que el icono quiere transmitir. No la belleza física del cuerpo, no el parecido con el hombre de la calle, belleza transeúnte, sino su belleza espiritual, en el sentido fuerte de la palabra, la proveniente del espíritu espiritual, la belleza interior, la belleza de la comunión de lo terrestre con lo celeste, imagen de la belleza divina. La luz del icono no es la claridad natural que producen los colores, es la expresión de la gracia divina, e incluso puede ser hasta el vestido. Si bien envuelve el cuerpo de una manera normal en los iconos, sugiere el hombre transfigurado, es como un vestido de gloria. La santificación del hombre que reside en su alma es como que inunda su cuerpo y se trasunta hasta en sus vestidos, como acaeció con Cristo en el Tabor. Sabemos que el hecho de tocar con fe los vestidos de Cristo le valió a la hemorroísta su curación, así como a los enfermos que tocaron las prendas de Pablo. Parece que la vida interior llega hasta el vestido de los santos, y por eso en el icono también los vestidos, como vamos a explicar, están tocados por la luz divina, están mechados de gloria ya. Digamos, para terminar esta primera parte, que la transfiguración icónica no termina en el hombre, sino que llega incluso a impregnar el cosmos, la naturaleza exterior al hombre. Escribe Florensky que en el icono hay que distinguir, aún cromáticamente, o sea, en colores, los colores, el rostro humano de todos los demás. El rostro como expresión de la vida interior y todo lo que no es rostro, es decir, el mundo de la naturaleza y el mundo creado por el hombre. En el lenguaje de la pintura de iconos, el rostro se llama semblanza y todo el resto, árboles, palacios, rocas, cuerpo, incluso se llama relleno o redundancia. La transfiguración del Señor y en consecuencia la transfiguración del hombre se irradia en el icono sobre la naturaleza entera en la serenidad
que trasuntan los bosques y los campos bajo los rayos del sol, como si la deificación del hombre se propagase a lo que lo rodea, se refractase a su ambiente. La creación se haría degradado por la caída del hombre, el señor de la naturaleza. Dice San Pablo que la creación fue sometida a la vanidad por culpa del hombre y está esperando su liberación. Pues bien, Cristo va a liberar esa naturaleza sierva. En la vida de Cristo tenemos incluso una indicación que preanuncia simbólicamente el comienzo del restablecimiento de la armonía del cosmos. Es cuando estuvo en el desierto, donde se nos cuenta que moraba con las fieras y los ángeles lo servían. El Dios hombre congrega las fieras y los ángeles, congrega las criaturas terrestres y las celestes. La idea de que en Cristo hay un reencuentro cósmico inspira el contenido de un buen número de iconos. Señala Uspensky que la armonía y el restablecimiento de la paz, la que trajo Cristo, la verdadera, tal es la idea que está en el telón de fondo tanto de la arquitectura como de la pintura del icono. Si nos limitamos al icono, advertimos que alrededor de la imagen del santo todo cambia de aspecto. El mundo se convierte en una imagen del mundo futuro, renovado, transfigurado. Las cosas pierden su carácter habitual, banal, desordenado. Todo lo que rodea al santo, el paisaje, los animales, la arquitectura se somete a él, a un orden rítmico. Todo refleja la presencia divina. La tierra, el mundo vegetal y el mundo animal participan en la deificación del hombre. Vamos a detenernos aquí un rato de descanso y luego seguiré la segunda parte. Libro sobre los iconos, Trouve-Koch, que ha escrito este libro bajo el título de Contemplación en el color, se ha traducido en italiano, dice que el pintor apunta a distinguir con los colores dos planos de existencia, el terreno y el ultraterreno. La gama de los colores es inmensa, solo inteligible a la luz de la simbología. Su idea madre consiste en lo que parece que la pintura iconográfica implica toda una mística solar. Por espléndidos que sean los otros colores, el oro del sol es el color de los colores, y los demás se subordinan a él y en él se explican. No se trata de un mero procedimiento técnico o de un estilo específico, sino de una concepción espiritual de la vida. Hemos dicho que la luz es el símbolo de lo divino. Dios es luz y su encarnación es el ingreso de la luz en la historia. En el lenguaje técnico de los iconógrafos se llama luz al fondo de oro del icono. En la pintura de iconos, el oro, que simboliza la gloria divina, es el valor arquetípico, ya que no dependiendo de ninguna fuente de luz natural, irradia de sí mismo su propia luz, signo de la irrupción de la trascendencia en el mundo pictórico de la inmanencia. En definitiva, no es un color en el sentido propio del término, porque ni siquiera hace posible el dualismo, el sombra-luz, sin el cual nada natural es concebible. Dios se hace nuestra luz y en Dios no hay sombras.
El icono áureo es el triunfo, pues, de la omnipresencia solar. El icono se pinta sobre la luz, escribe inspiradamente Floreschi, y de acá emerge toda la ontología de la pintura de iconos. La luz, como quiere la mejor tradición del icono, se pinta con el oro, esto es, se manifiesta justamente como luz, pura luz, no como color. Más precisamente, toda representación emerge en un mar de dorada beatitud, lavada por las olas de la luz divina. En su seno vivimos, nos movemos y existimos. Este es el espacio de la realidad auténtica y por esto se entiende que sea normativo para el icono la luz dorada. Cualquier color tiraría hacia tierra el icono y atenuaría la visión que él manifiesta. Acota Uspensky una observación atinente a nuestro tema. El oro ciertamente irradia luz, pero al mismo tiempo el oro es opaco. Y estas características corresponden a los atributos de la divinidad que el oro está llamado a simbolizar. Ya hemos dicho que las tinieblas, en el lenguaje místico, expresan la trascendencia de Dios, ese fondo sin fondo que la criatura es incapaz de penetrar, ya que supera siempre sus posibilidades humanas de conocimiento. La tiniebla divina, decía Dionisio, es esa luz inaccesible donde mora Dios, la luz más luminosa que la luz encandilante y por tanto impenetrable. Pues bien, el oro, que reúne de una manera tan acabada la luminosidad con la opacidad, no es sino la traducción simbólica de la teología apofática, expresando el paradojal misterio de la luz divina, tiniebla impenetrable, es decir, algo esencialmente diferente de la simple luz natural de los cuadros, que es simplemente lo contrario de la tiniebla. Las redes de oro puro que ocupan parte del icono representan lo que es totalmente divino. Pero el oro invade el resto del icono. De color divino, si así se lo quiere llamar, técnicamente se denomina asis. Rubekoch ha expuesto con mucha penetración su alcance y sus derivaciones. Este asis es una red etérea, sutil, una especie de telaraña de finos rayos dorados que simboliza no solo la divinidad, sino también su irradiación en el mundo. Por eso, con frecuencia, el asis glorifica lo que circunda a Dios, lo que ya ha ingresado en la vida divina, de alguna manera rodea a Dios. En varios iconos, por ejemplo, dora las alas de los ángeles, las cúpulas a vulva de las iglesias, como indicando que también el mundo sublunar y terreno, aún no glorificado, busca lo ultraterreno, imita la llama, logrando al menos en sus cumbres, que simbolizan los niveles más elevados de la vida espiritual, la comunicación del esplendor celestial. No encontramos, en cambio, el asis en las representaciones de la vida terrena del Salvador, donde pasa a primer plano su naturaleza humana, donde la divinidad se esconde tras el anonadamiento, apareciendo más bajo la forma de siervo. En cambio, el oro recubre su rostro cuando el pintor lo presenta glorificado o cuando quiere preanunciar su futura glorificación. Lo mismo el niño Jesús cuando es puesto en el seno de su madre como infante eterno, infante ya maduro, logos encarnado. De así están impregnados los vestidos de Cristo
en la transfiguración, la resurrección, la ascensión, todo lo que expresa la gloria divina, todo lo que permite vislumbrar el esplendor de la divinidad, está cubierta de líneas finas en forma de lluvia de oro, oro vivo, oro cálido. Explicando Floreschi este empleo tan altamente simbólico del oro, dice que más allá de la red de oro puro que signa el orden entitativamente sobrenatural, el mismo oro, pero ya en polvo y con carácter de color de lluvia, que se introduce en los intersticios de los vestidos de los santos y de otros objetos sagrados, significa el reflejo de la gracia celeste, el mundo supraterreno que informa e impregna lo terreno, la luz divina que penetra la carne transfigurada. Y concluye: si la gracia creadora es el fundamento y el principio de toda criatura, se entiende que también en el icono, luego de que el bosquejo ha sido abstractamente delineado o definido con más precisión, el proceso de encarnación comience con la crisografía de la luz. Con el oro de la gracia creadora comienza el icono, y con el oro de la gracia santificante, esto es, con el subrayado áureo, se concluye. La pintura de un icono, de esta ontología visible, vuelve a recorrer las etapas fundamentales de la creación divina, de la nada, de la absoluta nada, hasta la nueva Jerusalén, la criatura santificada. Tenemos pues la gracia que invade a la naturaleza. Y bien, de este color supracolor, digamos que no es propiamente color, vienen todos los demás colores. El oro es el centro de la vida divina, los demás colores le hacen corona. Floreschi, en un texto muy notable, compara el oro con la teología y los demás colores con los otros conocimientos. El dogma, dice él, como áurea formulación, áurea de oro, ¿no? Áurea formulación del mundo invisible, se une, pero no se mezcla con los coloridos, con las coloridas formulaciones del mundo visible que conciernen a la ciencia y a la filosofía. Así como la luz física es la fuente de los colores que permite captar la belleza de los objetos físicos, de manera semejante la luz divina que se expresa en el oro es la que permite avisorar la belleza de los seres transfigurados. Se sabe cómo los orientales, particularmente los rusos, aman la policromía de los edificios, atestiguando una inclinación natural por los colores vivos. En ruso, las palabras que expresan los conceptos de belleza, krasotá, y de color, kraska, derivan de la misma raíz. Sobre todo el color rojo es casi sinónimo de belleza. La plaza mejor de Moscú se llama Plaza Roja, no por el rojo de las banderas comunistas, sino por esta predilección del pueblo precomunista de todos los tiempos por este color. El mujik, el aldeano más rudimentario, muestra un sentido decorativo muy desarrollado. Las famosas muñecas rusas son a veces verdaderas orgías de color. Y por eso resulta tan disparatada la idea tan sostentada hasta hace poco por arqueólogos acerca de los iconos, como si se tratase de objetos sombríos, reveladores de la tristeza íncita de un pueblo. Todo al revés, y gracias a las recientes restauraciones, los iconos antiguos que retomaron su antigua luminosidad nos impresionan por la esplendorosa alegría de sus colores. Se ilumina el ambiente, dice un autor, como por el sol cuando se pone un icono. Sin embargo, los colores
tengamos en cuenta, no se hacen presentes solo para festivizar el icono. Su empleo también está precedido por una concepción simbólica y teológica, filosófica. Como escribe Trubekov, la gama entera de los colores que constituyen la belleza de la creación cobran un significado simbólico a la luz del oro, a la luz del Verbo eterno y encarnado, del sol oriens exalto, del sol que viene de lo alto y que enciende la luminosa alegría de vivir que hay en el hombre. Para la realización de un icono, el artista procede con un método que implica una iluminación progresiva, como un crescendo de luz. Si por ejemplo se propone figurar el rostro de un santo, primero hace el bosquejo, luego lo cubre con un tono sombrío, después pone encima un tinte más claro obtenido por la adición a la mezcla precedente de cierta cantidad de ocre amarillo, es decir, de luz, y esta superposición de tonos cada vez más iluminados se repiten una y otra vez, de modo que la aparición de la figura final se muestra como reproduciendo en la imagen el crecimiento espiritual del hombre en la luz, el hombre que va de la tiniebla a la luz. Por eso dice Floreschi que en el procedimiento mismo del iconógrafo, desde la manera de componer los elementos tomados del mundo vegetal y animal, pasando por el modo de extenderlos sobre la superficie y hasta la selección de los barnices y otros fijadores de la pintura, se revela y expresa una metafísica, una concepción del mundo que se encarna por la voluntad creadora del artista. Y así podríamos decir que lo que la teología escolástica, que el icono es lo que la teología escolástica denomina un locus theologicus, un lugar teológico. El iconógrafo es una especie, aunque no esté muy ilustrado en lo que hace, pero le han enseñado cómo hay que hacer, no sabe todas las razones. El iconógrafo, digo, es un teólogo con el pincel en la mano, disponiendo de colores para proponer la doctrina. Dichos colores tienen simbolismos determinados. Si bien no existe un canon estricto, por lo general el pintor respeta algunos simbolismos. Por ejemplo, el rojo y el púrpura representan lo divino, y el verde y el azul lo terrestre. Y por eso a veces Cristo es representado con una túnica púrpura, la divinidad inherente a su persona, y un manto azul, la humanidad que ha asumido en la encarnación. La Santísima Virgen, en cambio, al revés, la Madre de Dios es figurada con un vestido azul por ser criatura y con un manto a veces color púrpura por su extraordinaria vecindad con lo divino, Madre de Dios. Sin embargo, el simbolismo no es matemático, riguroso, por lo que hay que tenerse en cuenta el contexto de la obra. El blanco de los caballos, por ejemplo, del Rey de Reyes en el Apocalipsis, así como el de San Jorge, significan evidentemente equidad, pureza. En cambio, el blanco de las fajas mortuorias de Lázaro o de Cristo representan la muerte. En fin, las capas rojas de San Jorge y de San Demetrio son atributos de mártires y simbolizan el fuego ardiente de su fe, es decir, no debemos decir colorado igual tal cosa, es decir, no es matemático, pero en el contexto quieren expresar algo, símbolos determinados. Bien, esto lo que quería decir de la visión oriental, ¿no es cierto?, del arte como transfiguración. Podemos subrayar esa palabra. Transfiguración sería la palabra que más se emplea en base, como vemos, al misterio de Cristo, como hemos dicho, que se manifiesta hasta sus últimas estribaciones en el icono. Pero vamos ahora a la filosofía de al pensamiento de Occidente,
porque nos parece complementario lo que Oriente llama transfiguración, el Occidente llama lumbre, esplendor, esplendor, deslumbrante, y que nos parece que completa muy bien la idea oriental de la transfiguración de la materia por la luz y el color. En este tema es observable una línea ininterrumpida de pensamiento que va de Platón a Santo Tomás, si queremos nombrar los principales jalones. No, por cierto, no tengo tiempo, en el libro aparecerá con más detalle poner todos los textos. Digamos, leamos solamente el texto de Dionisio Areopagita, que es uno de los autores que luego ha comentado más los posteriores, especialmente Santo Tomás, en su magnífica obra Los Nombres Divinos, donde dice cómo Dios tiene nombre, que son las manifestaciones exteriores de Dios. Entre esos nombres pone Pulcher, la belleza, Dios es bello. Y allí, en ese texto, va a hablar de la belleza como luz, como claridad, claritas, va a decir. Lo bello supersustancial, dice Dionisio, es llamado con razón belleza de modo absoluto, tanto porque lo bello que está en las cosas existentes, conforme a sus naturalezas respectivas, deriva de ello, como porque es la causa de que todas las cosas estén en armonía y de la claritas, de la claridad. Porque además, a semejanza de la luz, envía a todas las cosas los dones embellecedores de su propia irradiación frontal, y para eso convoca todas las cosas. Por esto es llamado calón, por reunir todas las cosas diversas en una totalidad, y pulcrum, por ser al mismo tiempo bellísimo y súper bello, siempre existente en un único modo, no creado ni destruido, ni aumentado ni disminuido, ni bello en un lugar o en un tiempo y feo en otro lugar u otro tiempo. Es por este súper bello por lo que hay bellezas individuales en las cosas existentes, cada una en su clase, y a causa de lo bello existen todas las alianzas, amistades y asociaciones. Y lo súper bello es el principio de todas las cosas por ser su causa eficiente y por moverlas a todas y conservarlas a todas por amor a su propia belleza. Es igualmente el fin de todas, por ser su causa final, puesto que todas las cosas están hechas por causa de lo bello, e igualmente es la causa ejemplar, puesto que todas las cosas están determinadas por ello. Este texto de Dionisio, que deriva muy directamente del pensamiento platónico y en cierto modo de Plotino, fue tomado por los autores escolásticos medievales con una verdadera predilección. Entre otros, Ulrico Engelberto, discípulo de San Alberto Magno, nos ha dejado un comentario, que por supuesto aquí brevemente diré alguna palabra, cómo va a destacar esta claritas, que es lo que especifica la belleza para Dionisio, la claritas, esta iluminación, esta claritas de Dios que hace de Dios el súper bello, como dice Dionisio, y lo hace causa eficiente, porque así como la luz del sol, al verter luz, es la creadora de la belleza física, Dios es la causa eficiente de toda belleza, de toda luz, es la luz formal que da luz a todas las cosas bellas. Es asimismo causa ejemplar, porque así como la luz física es una en su clase, pero se refracta de una manera en una cosa y de otra en otra, así Dios, la luz frontal, es el ejemplar de todas las bellezas, porque se reparte según las distintas disposiciones del que lo recibe. Y es causa final, porque atrae hacia sí, de ahí aquella fórmula que usa Dionisio Areopagita de que la belleza kalos, en griego kalón, belleza, dice él que viene de kalos, llamar en griego, porque la belleza es convocante.
Si bien la etimología es discutible, no deja de ser sugestiva esta fórmula de Dionisio que asume el Gueberto y Santo Tomás. Kalos, kalos lo bello, kalón, y kalos en griego quiere decir llamar, o sea, la belleza es causa final porque es atractiva, atrae, convoca a todas las cosas como lo que es deseable evoca el deseo. Kalos, que significa llamar o gritar, Dios llama, Dios que la belleza frontal llama al ser a las cosas de la nada, y les grita, digamos, y las atrae hacia sí. Santo Tomás nos ha dejado un magnífico comentario del texto básico dionisiano. Dice primero, vamos muy brevemente, un texto que dentro del largo comentario que le dedica a Santo Tomás, un pequeño texto. Dice primero Dionisio, escribe Santo Tomás, que de este bello de Dios proviene el ser en todas las cosas existentes, pues la claridad es indispensable para la belleza, como se dijo, y toda forma por la cual cualquier cosa tiene el ser es cierta participación de la claridad divina, porque de la divina belleza se deriva el ser de todas las cosas. Linda esa fórmula tomista. Ex divina pulcritudine esse omnium derivatur. De la belleza divina el ser de todo se deriva. Todo lo que es bello en el mundo deriva de la belleza divina, no solamente del poder divino, de la sabiduría, de la belleza divina, ex pulcritudine divina, de este pulcrum, de este super bello, de este que diría Dionisio, deriva todo. Y el mismo Santo Tomás, en la Suma Teológica, cuando habla de la transfiguración de Cristo, del misterio, relaciona la claritas con este tema de la transfiguración tan amado de los orientales, afirmando que la claridad, la claritas que Cristo asumió al transfigurarse, fue justamente la claridad de la gloria, una suerte de adelanto, si bien transeúnte, del carácter que tomaría su cuerpo resucitado. La claritas es la gloria, pues, que parecido a lo que dicen los orientales, la gloria de los cuerpos resucitados, y no el efecto de una iluminación externa cualquiera, es una gloria que brota de adentro, la divinidad inunda la humanidad. Santo Tomás compara dicha claridad con la del oro, notemos otro acercamiento con el oriente, con la del oro, el arte iconográfico, y con la del sol, que también hemos visto es usada en el oriente. Así que esta es la primera fórmula que se usa en el occidente, claritas. La palabrita esta, claridad. La belleza como claridad. Otra palabra que se usa mucho en el occidente es esplendor. Esplendor, la linda palabra que hasta suena bien. Vigorosa palabra, esplendor. Pareciera casi un sinónimo de claridad, pero hay ciertos matices que los distinguen. Y además, este término de esplendor ha sido preferido por los autores que hablan de la belleza. Palabra que ha entrado en el uso cotidiano. Decimos un animal espléndido, un edificio espléndido, es decir, lo aplicamos a objetos naturales, a objetos hechos por el hombre, para señalar su belleza, su inteligibilidad, su prestancia, su esplendor. Fue Platón, propiamente, quien acuñó la fórmula tan clásica de la belleza como esplendor de la verdad, que los latinos tradujeron splendor veritatis, o también Platón decía otra palabra que a mí me gusta más, casi intensidad de la verdad, intensidad, una fórmula curiosa platónica, como que la verdad se intensifica y se hace hermosa, es como la verdad intensificada. Crear una obra bella es hacer algo en lo que brilla el fulgor, la luminosidad del misterio, la irradiación de la claridad. Santo Tomás recurre a la fórmula splendor forme, esplendor de la forma. Este resplandor
quinta esencia de la belleza, es el resplandor de la inteligibilidad, el resplandor del orden, de la esencia. La forma, como sabemos en el lenguaje tomista, es el principio que hace la perfección de todo cuanto existe, que constituye y perfecciona las cosas en su naturaleza, que es, en fin, el secreto ontológico que las cosas contienen dentro de sí, su misterio operante, su principio de inteligibilidad, el vestigio que tienen de la inteligencia divina todas las cosas. Pues bien, eso brota, se esplendoriza, splendor forme, ese secreto del ser, que diría Maritain, ese secreto del ser. Maritain nos ha dejado un texto muy notable, dice: el esplendor de la forma debe entenderse por un esplendor ontológico que se encuentra de una manera u otra revelada a nuestro espíritu, no por una claridad conceptual. Importa evitar en esto todo equívoco. Las palabras claridad, inteligibilidad, luz, que empleamos para caracterizar la función de la forma, no designa necesariamente algo claro e inteligible para nosotros, sino algo claro y luminoso en sí, inteligible en sí, y que suele ser frecuentemente lo que queda oscuro a nuestros ojos, ya sea por causa de la materia en que la forma está metida, ya por la trascendencia de la misma forma en las cosas del espíritu. Este sentido secreto es para nosotros tanto más oculto cuanto es más sustancial y profundo, tanto que, a decir verdad, afirmar con los escolásticos que la forma es el principio propio de inteligibilidad de las cosas, es afirmar por lo mismo que es principio propio del misterio. En efecto, no hay misterio donde no hay nada para saber. El misterio se encuentra donde hay más para saber de lo que es dado a nuestra aprehensión. Definir lo bello por el esplendor de la forma es definirlo al mismo tiempo por el esplendor del misterio. Linda esta fórmula de Maritain, ¿no? El esplendor de la forma es el esplendor del misterio, o sea, de eso que queda escondido, cubierto, revelado, que está en la cosa, no en mí, no el subjetivismo moderno que cree que la belleza está en mí, está en la cosa. Yo la capto o no la capto según sea o no capaz. Gilson, por su parte, relaciona el esplendor con la transfiguración. Otra vez vemos el acercamiento. El esplendor de una pintura, dice, es el de una materia que está en una especie de estado de gloria. Qué linda esta fórmula. Una materia que está en una especie de estado de gloria. Pensemos en el icono, una materia en una especie de estado de gloria. Es la transfiguración de la materia, dice Gilson, comentando a Santo Tomás, la transfiguración de la materia. Gauguin, este pintor moderno francés, lo ha dicho de manera incisiva, dice: la verdad no es conocible si no está ligada a la luz de la belleza. O sea, la verdad se capta por la luz de la belleza. Podríamos decir que es el medio de penetrarla, su esplendor. Esplendor, pues, ver y esplendor forme. También, finalmente, en este término de esta idea de la palabra esplendor, se ha usado la fórmula esplendor del bien también. La belleza es, en el Santo Tomás, el esplendor del bien, de lo bueno. Decía Boileau en su L'Art Poétique: rien ne vaut que le vrai seul est aimable. Nada es bello sino lo verdadero, solo lo verdadero es amable. De modo que belleza, verdad y bondad se conjugan. Lo bello y lo bueno son fundamentalmente idénticos, se basan en lo mismo, en la forma, no difiriendo sino en la noción. Ya lo había dicho Aristóteles de una manera taxativa: aunque lo bello participa de la verdad ontológica, en cuanto todo resplandor de inteligibilidad en las cosas
supone cierta conformidad con la inteligencia que es causa de las cosas. No obstante, lo bello no es una especie de verdad, sino de bien, belleza y bien, pues. Lo bello es más una especie de bien que de verdad. Para expresarlo inventaron los griegos una palabra compuesta que une la belleza con el bien, a saber, kalokagathia. Kalos quiere decir belleza, kai quiere decir y, agathos quiere decir amor. Kalokagathia, todo junto, quería decir amor bello, amor belleza. Era como una sola fórmula para juntar, digamos, lo que nosotros por nuestra incapacidad mental separamos. Con su claridad habitual explica Maritain la relación que liga la belleza con el bien. Dice que un ser que hipotéticamente no tuviese más que inteligencia, captaría lo bello solo en su raíz, pero no en el deleite que necesariamente le está aparejado. Lo bello, dice, una relación necesaria, aunque indirecta, con el apetito, moviendo el deseo, engendrando el amor, mientras que la verdad, como tal, no hace más que iluminar. La sabiduría es amada por su belleza, dice la Escritura. Me he enamorado de su belleza. Y dice esta frase notable, Maritain: el amor produce el éxtasis, o sea, pone fuera de sí al que ama. Éxtasis que el alma experimenta en una forma disminuida cuando es cautivada por la belleza de la obra de arte, y en su plenitud cuando es bebida, como el rocío, por la belleza de Dios. Y éxtasis del mismo Dios, según Dionisio, es menester atrever a decirse que Dios sufre en cierta manera éxtasis de amor por causa de la abundancia de su bondad que le hace derramar en todas las cosas una participación de su esplendor. Pero su amor en él causa la belleza de lo que ama, mientras que nuestro amor en nosotros es causado por la belleza de lo que amamos. Por eso, la lista clásica de los trascendentales, que se dice en filosofía, unidad, verdad, bondad, que está en todos los seres, no agota la universalidad de los valores que son comunes a todos los seres. Y la belleza no se suele incluir en dicho elenco, es porque puede reducirse a algunos de ellos, a la verdad, en cierta manera, y al bien con mayor propiedad, como acabamos de decir. Santo Tomás lo dice claramente: quien apetece el bien, por lo mismo apetece lo bello. Es muy importante, creo, esta fórmula tomista: quien apetece el bien, por lo mismo apetece lo bello. La moral no es simplemente, como decía Kant, un imperativo categórico. La moral tiene que ser bella. Tiene que haber belleza en la moral, porque quien apetece el bien ama la belleza. De hecho, todos los trascendentales se identifican en la cosa, aunque difieran entre sí según la noción. Y así podría decirse que lo bello, más que un trascendental específico, es como el esplendor de todos los trascendentales reunidos. La unidad, la verdad y la bondad deslumbran por la belleza que les es íncita. Por eso la belleza se atribuye a Dios de manera formal y eminente, ya que Él es la unidad, la verdad y la bondad por antonomasia. Trascendental del ser, pues, punto de confluencia irradiante de la verdad y el bien. Stanislas Humet, un autor contemporáneo, ofrece una fórmula encantadora. Permítameme definir la belleza como el bien que se da en espectáculo para hacer amar el ser. El bien que se da en espectáculo para hacer amar el ser. O más simplemente, según Eric Grill, la belleza es el esplendor del ser, siendo ya a la última fuente de los trascendentales. Y por eso la Santísima Virgen, Madre de la Verdad,
y madre del amor hermoso, tiene no poco que ver con lo que estamos diciendo. La gloria de la hija de Dios que se revela en los iconos no está tanto en las líneas de oro y adornos que la circundan, sino que viene de lo interior, según aquello que dice el Salmo 45, Omnis gloria eius filii regis avintus. Toda la gloria de la hija del rey viene de adentro, avintus, de adentro. Está escrito proféticamente de María, de adentro. Imposible encontrar una palabra mejor que esta del Salmo para calificar la esencia de la belleza, porque designa el modo preciso de ser bella en todo que caracterizó a la única criatura plenamente poseída por la gracia y cuya docilidad, si bien pudo dar al ser tan honda acogida, que mereció ser designada para que en ella se formara a sí propio un cuerpo, el Verbo eterno de Dios. Digamos, para terminar, que la belleza aparece en la filosofía occidental, teología escolástica, como gozo también, gaudium, alegría, como gozo. Si la belleza es una especie de bien, obviamente debe ser un bien deleitable, el bien siempre deleita. Santo Tomás ha dejado dos formulitas sobre esto. La primera dice así, quod visum placet, dice la belleza, lo que visto agrada, eso es la belleza. Aquello que visto placet, da placer, agrada. Y en otro lugar dice, se llama bello aquello cuya aprehensión nos complace. Nos complace. Las fórmulas tomistas nos muestran que la percepción de lo bello reúne dos conceptos, la visión y el placer. La visión y el placer. No separar pues estas dos cosas. Es interesante esta alianza entre la visión, que no solamente la de los ojos, sino como dice Santo Tomás, la intelectual, toda la visión del hombre, esta alianza, digo, entre la inteligencia y los sentidos, que engendra el gozo, porque la belleza, si bien es objeto de la inteligencia, cae también de alguna forma bajo la percepción de los sentidos, en la medida en que estos sirven a la inteligencia y pueden ellos mismos deleitarse con el conocimiento. Podríamos decir que la captación de la belleza comienza por los sentidos, llega a la inteligencia y de aquí redunda nuevamente sobre los sentidos. Y por eso decía Maritain que el arte tiene el sabor del paraíso terrenal porque restituye, aunque sea por breves momentos, la paz y el deleite simultáneo de la inteligencia y de los sentidos, que ha quedado como divorciada por el pecado. Si la inteligencia se divorcia de los sentidos, coarta su propio gozo, perdiendo el deleite de esa irradiación. Maritain llega a hablar de un sentido inteligenciado, inventa esa fórmula, o sea que da cabida en el corazón al gozo y al placer. Según se ve por esto, Santo Tomás exalta el placer que sigue a la visión sensible e intelectual. Y no vale la objeción de que esta concepción parecería reducir la experiencia del arte a una forma del hedonismo, de placer, como si el placer fuese el bien supremo. Pero ojo, nosotros cristianos no despreciemos el placer. Claro, atacamos el placer, así como hablamos de la materia, de que cuidado, que a veces al ser espiritualistas creemos que la materia es mala, y eso es muy peligroso, ¿no? También por el hecho de que los placeres muchas veces se desordenan, creemos que el placer es algo vedado a un cristiano, y no. La visión beatífica se define por el placer pleno de todo el ser. El cielo es el placer total del hombre, por tanto, no seamos en estos jansenistas para nada. Con todo es importante distinguir el gozo derivado de la verdad y bondad ontológica del mero placer subjetivo
y arbitrario que exalta el mundo moderno, aún frente al arte. Las obras de arte bien logradas no son bellas porque agradan a nuestros ojos, sino que agradan a nuestros ojos porque son bellas. Hay un primado del ser. No son bellas porque nos agradan. Como dice la gente, cada uno tiene su de gusto, no hay nada escrito, como se dice. O sea, a mí me gusta, entonces es bello. Y a mí no me gusta, entonces no es bello. No, la belleza está en la cosa, en el ser, en la forma. Hay quien la capta, quien no la capta, eso es otra cosa. Entonces, repito, las cosas son bellas, no son bellas porque me agradan, sino que me agradan porque son bellas. Lo primario es la belleza que está en las cosas. La belleza en la cosa depende de su perfección. Nuestro poder de reconocerla como bella depende de la perfección de nuestra mirada intelectual, de nuestra capacidad de admiración. Refiriéndose a esto, sostiene Coomaraswamy, un autor del Ceilán, que habría que descartar el término estético. Dice que esta palabrita estética es una palabra inventada hace poco, en 1700 creo, siglo XVIII, que es una palabra griega, aithesis, que en griego significa semánticamente la reacción instintiva que uno siente ante algo atractivo, ¿no? Pero eso lo puede sentir una planta, un animal, y el hombre, en cuanto a que es animal. Es decir, se mueve en el nivel puramente sensible, lo estético. Y desgraciadamente a veces se confunde la estética con el gusto sensible frente a un cuadro o a un edificio. Y por tanto él propicia que no se use más esta palabra placer estético. El arte es una virtud intelectual, no física. Intelectual volitiva, es decir, del hombre cognoscitivo. Por cierto que implica una respuesta por parte del hombre que contempla la obra, pero es una respuesta más elevada que la que puede darse en un plano exclusivamente sensible e implica cierta comunión de la belleza exterior con una belleza interior que si no existe no es capaz de captar la belleza exterior. El hombre perverso difícilmente captará la belleza, más bien se deleitará con lo deforme, porque hay de-forme, lo deforme, no hay forma. Se deleita con eso. A esos tales los griegos los llamaban saprófiloi, como diríamos nosotros, pervertidos. Plotino decía que no todos somos igualmente sensibles a la convocatoria de la belleza. Solo los enamorados, dice, son capaces de percibirla de manera privilegiada. Un último punto, con lo cual termino, la relación entre el gozo artístico y la contemplación. Hemos dicho que la propiedad de proporcionar el gozo, de deleitar, implicada en la noción de lo bello, es de orden trascendental. Maritain se ha aplicado a señalar la singular analogía que existe entre las bellas artes y la sabiduría, aunque parezca raro esto. Tanto aquellas como éstas se ordenan a un objeto que sobrepasa al hombre, que vale por sí y cuyos horizontes no tienen límites, porque la belleza, sobre todo la sagrada, posee cierta infinitud, como la tiene el ser del que es esplendor. Tanto las bellas artes como la sabiduría tienen de común una cierta inutilidad, aunque esto de Maritain no me gusta del todo, debe ser bien entendido, ya que no es injusto hablar de que el arte sacro, por ejemplo, no tenga finalidad, no tenga utilidad. De hecho, una de las conferencias será sobre la utilidad del arte sacro. De hecho, se ordena el arte sacro a insertarse en el misterio litúrgico. El arte sacro se ordena a la visión beatífica final, es decir, no es lo último, no es plenamente inútil. Pero hecha esta salvedad,
que no aparece con claridad en el comentario de Maritain, podemos aceptar lo que el filósofo francés afirma, o sea que es posible aplicar a las bellas artes, guardadas las debidas proporciones, lo que Santo Tomás dice de la sabiduría cuando la compara con el juego. El juego, dice Santo Tomás este texto espléndido, con razón la contemplación de la sabiduría se compara con el juego por dos motivos que se encuentran en él. El primero, porque el juego es deleitable y la contemplación de la sabiduría posee la más grande delectación, conforme a aquello que la sabiduría dice de sí en el Eclesiástico: mi espíritu es más dulce que la miel. El segundo, porque las operaciones del juego no están ordenadas a otra cosa, sino que son buscadas por sí mismas. Solo la pedagogía moderna ha arruinado esta concepción, ¿no? Que hay que jugar para rendir más después. El chico no juega, el chico juega para jugar, nada más, para divertirse. Es decir, el juego de por sí no se ordena a otra cosa, e igual dice acontece con las deleitaciones de la sabiduría. Por eso concluye Santo Tomás, la divina sabiduría compara el juego con su deleitación, y cita Proverbios 8, me deleitaba cada día jugando delante de Dios en el orbe de la tierra. Sea lo que fuere, el goce artístico prepara el camino para los goces superiores, especialmente el goce del icono, del arte sacro, incluido el soberano deleite espiritual de la contemplación y, en último término, el goce del mismo Dios, supremo analogado de todo lo que proporciona placer. Nadie, dice Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, puede vivir sin deleitación. Nadie puede vivir sin buscar el placer. Esto es importante. Nadie puede vivir sin deleitación. Por eso, genial esta frase de Santo Tomás, por eso el que se haya privado de deleitaciones espirituales pasará a las carnales. Comentando este texto, escribe Maritain que el arte enseña a los hombres precisamente los deleites del espíritu, y por el hecho de interesar al orden sensible y adaptarse mejor a su naturaleza, puede conducirlos mejor a algo más elevado que el mismo arte. Desempeña en la vida natural, dice, una función análoga, salvando las distancias, a las gracias sensibles en la vida espiritual, y que en cierta manera disponen al hombre para la contemplación. Al tratar de esta materia, propone Maritain una útil inflexión y curiosa, inesperada quizá para todos, al orden político, al orden de la polis y de la política. La contemplación parece ser el fin de todas las ocupaciones de los hombres, dice, porque ¿para qué el trabajo y el comercio, sino para que el cuerpo provisto de las cosas necesarias o convenientes para la vida esté en el estado requerido para la contemplación? ¿Para qué las virtudes morales y la prudencia, sino para procurar el dominio de las pasiones y la paz interior que la contemplación necesita como presupuesto? ¿Para qué el gobierno de la vida civil, sino para lograr el bien común y la paz exterior necesaria para la contemplación? De suerte que, concluye gallardamente Santo Tomás, de suerte que, miren qué frase está, considerándolas como es menester, todas las funciones de la vida humana parece que están al servicio de los que contemplan la verdad. El carnicero, el político, el militar, todos están al servicio del que contempla la verdad. O sea, en la ciudad cristiana, el principal hombre es el contemplativo. Tal doctrina permite apreciar la oposición esencial en el mismo orden de los fines que separa a la ciudad cristiana
de la ciudad moderna, construida por el humanismo llamado, humanismo moderno, enteramente orientada hacia la praxis, la producción y el consumo, y no hacia la contemplación. Se puede pensar que en el cielo, lugar de la contemplación inintermitente, todos los sentidos, en plena comunión con la inteligencia y la voluntad, quedarán encandilados frente a la belleza sustancial por una eternidad. Al término de este difícil tema, quizás, pero que han sido tan atentos en escucharlo con atención, quiero destacar el estrechísimo vínculo que media entre la primera y la segunda parte de esta conferencia, o sea, entre la transfiguración demamado de los orientales y el esplendor demamado de los occidentales, por así decir, el estrecho vínculo que se advierte entre el pensamiento oriental de la belleza icónica polarizado en el misterio de la transfiguración y la elucubración escolástica centrada en el esplendor del ser. Sería lamentable ver en ello la ocasión de una dialéctica estéril en vez de descubrir un punto de encuentro entre dos grandes tradiciones, un punto de encuentro esperanzador para ambas partes. Como le hemos escuchado recién a Gilson, que es un hombre amamantado en el espíritu occidental de Santo Tomás sobre todo, se expresa con estos términos que podrían ser firmados por un teólogo oriental. El esplendor de una pintura es el de una materia que está en una especie de estado de gloria. Es la transfiguración de la materia. Nada más.